Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de sistemas urbanos inteligentes. En esta ocasión continuaremos los tópicos de redes neuronales y datos tabulados que comenzamos la clase pasada. ¿Ok? Haciendo un súper breve resumen, para no dar la lata, habíamos quedado o habíamos empezado a cubrir este tema la clase pasada con la siguiente motivación. ¿Dónde están las debilidades de las redes de datos, perdón, de las redes neuronales en datos tabulados? ¿Ya? Y habíamos discutido, bueno, que esencialmente teníamos dos problemas o dos tipos de problemas. Uno era la discordancia en tipos de datos, ¿ya? Que se refería a el tipo de dato que era capaz de manejar una red neuronal y los tipos de datos que existen en los datos tabulados, ¿ya? En una tabla de Excel, por ejemplo. Y por otro lado, algo más característico de cómo son los datos, que es su distribución y la correlación que existen entre ellos en una tabla o en un conjunto de datos tabulados. Yendo más en detalle, uno podía decir, y esto lo discutimos, que con respecto a la discordancia del tipo de datos, lo más típico es que los datos tabulados mezclen generalmente variables categóricas y variables numéricas. Ya es el problema esencial y hemos visto claramente que las redes neuronales lo hacen muy bien o tratan de hacerlo muy bien con variables numéricas, pero variables categóricas es algo raro, ¿ya? ¿Cómo las multiplicamos? Tenemos que pasarle algún valor numérico porque siempre hay multiplicaciones vectoriales o de matrices. No es trivial cómo hacerlo. Y transformaciones directas, como por ejemplo, mira, esto le asigno un número, luego tienen problemas ya que las redes neuronales, como discutimos en la clase pasada, le asignan mayor importancia, mayor peso a los números más grandes, ¿ya? Porque esto va a ser multiplicado gracias a un producto punto con un vector. Entonces, esto no funciona bien. Además, y el segundo problema bastante grande, las fuentes de datos para estas columnas o variables en set de datos tabulados generalmente son heterogéneas. ¿Ya? O sea, una columna puede ser un sensor, otra columna el día de la semana, una tercera columna la cantidad de viajes que realizó una persona, y todas estas tienen distintas unidades y escalas de medición. ¿Ya? Y eso es un tremendo problema para las redes neuronales porque uno va a multiplicar estas cosas y los coeficientes luego van a tener que encargarse, además de encontrar los valores correctos, ¿ya? De escalarlo para que las unidades sean comparables con las otras variables, ¿ya? Y si bien las redes son capaces de hacer eso, la dificultad de convergencia, o más que dificultad de convergencia, lo que se demora en converger para hacer eso es bastante grande. ¿Ya? Entonces puede írsele de verdad en collera a las redes a hacer todo este tipo de cosas y, bueno, de cierta manera acá estamos para ayudarlas. ¿Ya? Em, y hay otro punto que es importante, que las variables en general los datos tabulados son sparse, ¿ya? Eso quiere decir que toman pocos posibles valores. Y esto lo discutimos y tenía que ver, capaz que haga el mismo diagrama que hice la clase pasada, ya que en el fondo nosotros vamos a tener algunos puntitos del set de datos por acá, puede ser que acá no tengamos nada en este intervalo de acá, y acá otros puntos. Entonces la red va a saber cómo estimar por acá, cómo estimar por acá, pero acá no va a tener idea, ¿ya? Y se puede ir para arriba, para abajo, etcétera. Generalmente lo que pasa es que sea muy para arriba, después muy para abajo, ¿ya? Muy pocas veces hace una curva suave, y esto esencialmente porque estamos ocupando algo parecido a los polinomios para estimar, ya más avanzados, pero algo bastante no lineal. Pero tiende a pasar eso mismo, tiene tanto nivel de libertad, tantos grados de libertad estas cosas, que cuando uno no los restringe con los datos se van para cualquier lado. ¿Ya? Peor aún, y esto se lo mencioné, vamos a tener datos faltantes. Y ahí acá sí que es otro tema, siempre hay que imputar en ese caso. ¿Ya? Eso es con respecto a la discordancia de datos y habíamos discutido que en realidad para hacerle frente a esto, con un approach, llamemos, eh, lo primero que uno se le puede ocurrir, ya dada nuestra formación de ingenieros, es que, más que de ingeniero en realidad, formación en ciencias, esto no tiene que ver tanto con ingeniería, es que yo voy a tratar de modelar las cosas, ¿ya? Si yo sé que las cosas son complicadas, se comportan de manera distinta, yo voy a tratar de modelar cada una de estas distintas cosas que se comporten bien, ¿ya? En conjunto. Y eso, si bien es súper valioso, no es el approach que estamos tomando en este curso. Estamos tratando de evitar un poco el tiempo en modelación, que siempre de una u otra manera es necesario, ¿ya? Y tirarlo a tiempo de cómputo, por decirlo de otra manera, ¿ya? Que se aprenda de los datos lo relevante.
Un segundo punto habíamos discutido, que es la distribución y correlación de los datos, que como les mencioné íbamos a cubrirlo más en detalle más adelante en el curso, porque las técnicas que se utilizan para esto terminan siendo transversales y la mayoría fue aplicada en otros dominios, ¿ya? Pero en esencia, en el caso de los datos tabulados, tiene que ver con que las columnas en los datos tabulados presentan generalmente una súper alta correlación, ¿ya? Por lo que das un subconjunto pequeño de las variables para hacer la predicción, y como las redes van a ver todo, ¿ya? Y las otras columnas, las que no son relevantes, van a tener ruido. Esto se va a aprender el ruido, dado que es más barato para las redes, y va a quedar mal, ¿ya? Entonces, bueno, y esto unido al desbalance hace que uno necesite mecanismos explícitos para que la red se fije en pocas cosas, ¿ya? Un esquema que lo vamos a mencionar y lo vamos a ver más adelante es el de la regularización. Ya eso en particular lo vamos a ver en la parte de datos visuales. Le voy a dar algún paper de regularización un poco más avanzada, ¿ya? Pero eso tiene por objetivo restringir como los grados de libertad que tienen los parámetros, ¿ya? Hay otros esquemas como los mecanismos de atención, ¿ya? Que los vamos a ver más adelante cuando veamos redes recurrentes, ¿ok? Y para el alto desbalance uno generalmente puede crear datos nuevos o puede duplicar datos, que a veces funciona bien, o puede darle distinto peso a las distintas clases en la función objetivo. ¿Ok? Pero la solución tradicional a esto sería, en general, a través de la ingeniería de datos o ingeniería de características y de muestreo. Ya yo voy a tratar de corregir las cosas por ahí. Y luego, con respecto al punto 1 que nos habíamos centrado, porque les mencioné el punto 2, lo vamos a tocar muy brevemente al final de esta clase, pero lo vamos a ir desarrollando más adelante en el curso. Vamos a tomar el camino del aprendizaje, ¿ya? Y al analizar todos estos problemas, notamos que todo se reduce a la incapacidad, perdón, de las redes de trabajar con datos que no sean numéricos. Eso es la clave, ¿ya? Solucionando eso, uno podría hacer que las redes trabajen, ¿ya? Pero, y esto es lo que mencioné en la clase pasada, en vez del approach natural de, mira, vamos a adaptar la red para que pueda procesar estos datos, vamos a mover los datos categóricos a espacios vectoriales continuos o espacios numéricos, ¿ya? Y vamos a aprender esas transformaciones. Aquí está la clave. No vamos a decir, mira, yo creo que esta transformación es la adecuada para esta variable, que eso sería un approach más de modelación. Aquí yo voy a aprender esa transformación, con las ventajas y desventajas que tiene. Ventajas, puedo extraer conocimiento no trivial y no evidente de los datos. Desventajas, me puedo sobreentrenar en la tarea. Ya siempre hay que poner eso en la balanza. ¿Ok? Algo interesante, y se lo había mencionado en la clase pasada, es que yo puedo aprender información semántica, ¿ya? Al extraer una representación que está entrenada desde los datos, esto puede encontrar correlaciones, ¿ya? Y relaciones con los otros datos que permitan asignarle un sentido, digamos, semántico a las cosas. Ya yo les mencioné el ejemplo de los días de la semana, que hay días que están más cerca que de otros días, ¿ya? Y mediante esto uno lo puede aprender. Vamos a ver al finalizar de esta clase un diagrama de un caso de estudio, un paper, en que efectivamente pasa eso, en que uno a primera vista dice aquí no hay nada, pero hay un camino súper interesante en este espacio vectorial que va de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿ya? Y que esos días están más cerca que con otros días, súper interesante. ¿Okay? Algo así también podrían hacer para la tarea que va a tener relación con lo que vamos a ver al final de la clase. ¿Okay? Y bueno, para hacer esto, para llegar a estos resultados, vamos a utilizar un concepto que a esta altura ya se ocupa por todos lados en lo que es Deep Learning, que es el de embedding. Ya seguramente esto es uno de los conceptos más importantes que se tiene. Esto viene de la parte de matemática más pura, ya del análisis, porque el embedding es esencialmente como reducir las dimensionalidades o embeber algo. Acá lo vamos a ocupar un poquitito distinto, pero el concepto fundamental se va a mantener muy similar, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto de un embedding? Bueno, en esencia un embedding es un esquema, un algoritmo, una manera de transformar datos que vienen en espacios no numéricos, ¿ya? A un espacio vectorial continuo, generalmente, no siempre, pero generalmente de menor dimensionalidad. De ahí viene el nombre de embeber. ¿Ya? Yo les mencioné en la clase pasada que esto no era exclusivo para datos categóricos, sino uno podría hacerlo para grafos. ¿Ya? La próxima unidad la vamos a hacer para imágenes. Vamos a hacer embeddings desde imágenes hasta vectores. ¿Ya? Y muy choro algo que esos vectores
después los vamos a poder transferir a otros dominios, ¿ya? O sea, si yo analicé imágenes de perros y gatos, ¿ya? O mejor no, perro y gato, porque no, son muy pocas categorías, pero vi muchas categorías de objetos, ¿ya? Y después yo, de alguna manera, quiero traspasar ese conocimiento que aprendí de otro dominio, lo voy a poder hacer, ¿ya? Y voy a poder tomar imágenes distintas de otro tipo de cosas y voy a poder llegar hasta espacio vectorial, ¿ya? Es un tema sumamente potente este de los embeddings, ¿ya? Y esencialmente las redes lo que hacen es aprender embeddings, como les mencioné en la clase pasada, ¿ya? Siempre están tomando datos, transformándolos y llevándolo a un nuevo espacio vectorial. Mayor dimensionalidad, menor dimensionalidad, da lo mismo. Pero siempre acercándonos cada vez más, a medida que hacemos forward en la red, acercándonos cada vez más al resultado, ¿ya? A la variable que tiene sentido semántico, la etiqueta, ¿ya? Por lo tanto, cuando hacemos el backward, toda esa información la estamos propagando hacia estas matrices de transformación, hacia estos embedding, ¿ya? Por lo tanto, ahí logran capturar la información, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿A qué me refiero? Aterrizándolo, poniéndolo ya en, no sé si fórmulas, pero al menos en matrices, ¿ya? Y vectores, que va a ser como nuestra especie de fórmula en este curso. Entonces, lo que yo tengo son mis features de input tradicionales, estas pueden ser continuas, ya numéricas, etcétera, sin un problema. Y tengo otras como el día de la semana que es categórico, ¿ya? Y yo quiero llegar a algo que sea, bueno, yo te mantengo estas features de entrada tal cual, no hay cambio por ahí, pero el día de la semana ya no es un numerito o un string, ¿ya? Sino que va a ser un vector, ¿ya? O sea, cada día de la semana, en este caso el día 0, va a estar representado con un vector de alguna dimensionalidad. Esa dimensionalidad tiene bastante relación con el número de categorías que tienen los datos categóricos. En el caso de los días de la semana tiene 7. Acá estamos transformando eso de 7 categorías a un espacio de vectorial, perdón, de 4 dimensiones, un espacio continuo, ¿ya? Aquí viene el primer insight bastante directo, es que esta dimensionalidad del vector, ya del embedding, tiene que ser menor a la cantidad de categorías que yo tengo en los datos. Si no, basta que yo me aprenda la función identidad, que mi matriz sea la función identidad para poder transformarlo. Y no gano nada. Lo que yo quiero es que sea una reducción, fíjense acá de nuevo el concepto de embedding, desde la dimensionalidad del dato en sí, no que sea una columna, sino que tiene 10, 20, 30 categorías a un espacio más pequeño, ya en que yo sí pueda capturar las relaciones relevantes. Ahora, les mencioné que la red ahí esencialmente podría haber aprendido la función identidad para transformar. El tema es que, vamos a ir más adelante en la lectura, que las redes lo hacen muy mal en aprender la función identidad. ¿Ya? Así que no es tan cierto, pero corre la misma lógica. ¿Ya? Yo no quiero que la dimensionalidad de mi embedding sea mayor o igual que la dimensionalidad desde donde yo estoy trayendo los datos. ¿Ya? Eso es más claro para los datos categóricos, para otro tipo de datos como los grafos, las imágenes, no está claro. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista matricial o de las operaciones que vamos a ver, yo voy a tener mis variables continuas y luego mis variables del tipo embedding categórico. ¿Ya? O sea, yo ya las voy a haber transformado. Yo voy a tener esto, ¿ya? Y esto de acá. Y esas dos cosas, esto era la de continuos y esto es los resultados de hacer embedding. O sea, esto, si me das el ejemplo de la slide reciente, era el embedding del día de la semana. ¿Ya? Se van a hacer las multiplicaciones de matrices correspondientes. Acuérdense que esencialmente eso es lo que hacen las redes neuronales, no linealidad, multiplicación de matrices, no linealidad, bla, 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 output. ¿Ya? O sea, de aquí hasta acá es un MLP tradicional. ¿Ya? Y lo que estamos haciendo es acá agregar algo, agregar una transformación. ¿Ya? Y la duda viene acá, ¿cómo lo vamos a integrar este concepto de embedding? Bueno, yo ya les mencioné, en la red neural lo único que hacen es aprender embeddings, estas transformaciones matriciales, ¿ya? Y en este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a meter una transformación matricial desde mis datos categóricos, que están codificados de alguna forma, para que se lleguen a los datos numéricos, ¿ya?
Y acá va a venir lo interesante, porque toda esta cháchara que yo llevo diciendo todo este rato hablando, en realidad va a ser súper simple. Ustedes van a ver, son como 2, 3 diapos más, es como, ya eso fue. Sí, eso es, ya, pero el concepto por detrás de por qué lo estamos haciendo así es lo importante, ¿ya? Entonces, ¿qué cambios vamos a necesitar hacer en la red para hacer estas transformaciones numéricas? No mucho en realidad, ¿ya? Lo primero, ya, y acá lo que les había mencionado antes, si la culpa es de los datos, ya, bueno, entonces que cambien los datos. No vamos a cambiar tanto la estructura de la red, vamos a agregar cosas, pero no tanto cambiarlas, ya. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mis datos categóricos de esta manera, tengo, olvidémonos de esta columna ID, que esa es una cuestión numérica, da un poco lo mismo, lo vamos a ocupar, pero da un poco lo mismo que valor se toma ahí. Pero yo tengo, por ejemplo, el color rojo, azul, verde y azul. Ya esos son mis datos. Y este ID ya es el ID del registro, no que rojo es 1, azul es 2, verde es 3 y de nuevo azul sería 4. ¿Ya? Así que por eso yo les mencionaba que olvidémonos un poquitito de esta columna. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es el siguiente proceso. Yo voy a ver cuántas dimensiones, ¿ya? O en realidad no es dimensiones, cuántas categorías tienen mis datos. ¿Ya? Voy a buscar el número de categorías. Y voy a ver que en el caso de los colores, yo reviso este set de datos que es muy pequeñito, solo hay 3 colores. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a aplicar una codificación que se llama OneHot, ¿ya? Y que va a ser que voy a poner una columna por cada una de las categorías que tiene esta variable categórica, ¿ya? Y esa va a ser una matriz binaria sparse que los datos, si tienen en este caso el color rojo, van a tener un 1 en el rojo, ¿ya? Y las otras columnas que tienen que ver con los otros colores van a estar en 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el rojo es 1, 0, 0, el azul ya va a ser 0, 1, 0, porque acá está la columna del azul, ¿ya? El verde va a ser 0, 0, 1, nuevamente el azul, que era el 4, ya va a ser 0, 1, 0, etc. ¿Ya? Entonces yo ahora voy a tener una matriz, ¿ya? Binaria, sparse, ¿ya? Muy rala, ¿ya? Donde por cada fila, ¿ya? Las columnas que tienen que ver con un atributo categórico, ¿ya? Solo una va a poder estar en 0 por cada ejemplo, por cada fila. ¿Ok? Entonces por eso se llama one hot. Solo uno está hot, en este caso, en uno y el resto no. ¿Ya? Perfecto, súper interesante. Ahora, ¿qué ganamos con eso? Ya uno podría decir, bueno, esto lo voy a meter directamente en la red neuronal. ¿Ya? O sea, tenía antes mis entradas continuas, aquí le voy a poner una C, luego voy a tener mis entradas en one hot, acá le voy a poner 1H, ¿ya? Y acá tengo mi MLP de siempre, ¿ya? Y voy a tirarlos, ¿ya? ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? ¿Ya? Que recuerden que el MLP, cada neurona, ¿ya? Se conecta a todos los datos. Y eso significa que la neurona va a tener que aprender de alguna manera, ¿ya? Que esto de acá no es un espacio vectorial, sino que es un espacio binario sparse, ¿ya? Y que los coeficientes van a tener que aprender las relaciones semánticas y transformarlo para relacionarse y sacar información relevante, correlaciones, con las variables continuas. ¿Ya? Eso es lo que yo les mencionaba hace un rato en la clase pasada sobre que las variables tienen distintas escalas, distintas unidades de medida, etcétera. ¿Ya? Entonces esto no va a funcionar bien, ¿ya? Pero podemos arreglarlo muy fácil, muy sencillo, ¿ya? Nosotros vamos a decir, mira, a este vector one hot, este yo lo voy a multiplicar por una matriz de pesos, ¿ya? Y esa matriz de pesos, cuando yo hago el producto vector matriz, me va a generar un vector. Y este va a ser mi vector de embedding. ¿Ya? Y ahora ustedes me pueden decir, pero ya, pues ¿cuál es la gracia de esto? La gracia es la siguiente. Fíjense que cuando yo hago la multiplicación entre un vector binario, ya, un vector fila, con una matriz, ya, como estamos haciendo fila por columna, ya, lo que va a pasar es que nosotros lo único que vamos a extraer es la fila de la matriz de pesos igual al índice que estaba en 1 en el vector one hot. ¿Ya? O sea, esencialmente cuando yo hago el producto matricial entre un vector one hot con una matriz, lo que estoy haciendo es indexar la matriz, ¿ya? De acuerdo a las posiciones que está el 1, ¿ya? Por lo tanto, la matriz de pesos, lo que tiene almacenado son los vectores
A ver, no, en realidad esto lo voy a decir de otra manera. Es la representación vectorial de cada una de las categorías. ¿Ya? Si esto era, ¿cómo lo habíamos? Esto ya es con 4 variables, no es ¿cómo se llama esto? No es lo que habíamos visto antes, no puede ser lo mismo los colores porque no habíamos visto 4 colores, pero si acá decimos que esto es ya red, green, blue y yellow, pongamos, ya el RGBI, yo voy a decir entonces que la codificación de blue, ya, es esta de acá, ya. Todavía no sabemos cómo setear estos pesos, ya. Pero yo estoy diciendo que, mira, para mí blue es 1.2, 2,27, 0.4, menos 1 y 2.8. ¿Ya? ¿Por qué? Ya, porque sí. ¿Ya? Todavía no sabemos por qué. ¿Ok? Pero eso es, y fíjense que ahí, listo, pasamos de el mundo categórico, esto acá, a un mundo numérico, pero no denso, no continuo, ¿ya? A un mundo continuo, vectorial continuo. ¿Ya? Entonces aquí, de nuevo, yo estoy seguro que ustedes no van a estar impresionados para nada, es como, ya, oye, pues la gracia, ¿ya? La gracia está acá, en esta matriz de peso, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa matriz de pesos la vamos a aprender, ¿ya? Eso es lo que vamos a aprender. Y ahí viene lo interesante, porque ¿cómo lo vamos a aprender? Bueno, lo vamos a poner en el contexto de una red neuronal completa, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo una red que toma variables continuas como la edad, la cantidad de veces que se instaló una aplicación, esto tiene que ver con la tienda de los iPhone o de Android, ¿ya? Y además voy a tener variables categóricas de los usuarios, ¿ya? Variables demográficas, el tipo de dispositivo, etcétera, ¿ya? Y fíjense que acá, ¿ya? Entre la variable categórica y las primeras capas de mi MLP, porque acá yo voy a tener un MLP tradicional, ¿ya? Voy a tener estas matrices de embedding, ¿ya? Mira, qué interesante, que son las mismas de antes, pero como, o sea, las mismas de la slide pasada, pero como están metidas en toda esta red, y yo con el grafo de cómputo voy a hacer el backward, ¿ya? Estos pesos se van a adecuar ¿para qué? Para que la transformación que yo haga de estas variables me permita hacer la tarea correctamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer allá? Voy a concatenar los embeddings de esto, ¿ya? Junto con estos valores, ¿ya? Y todo eso va a ser un vector ahora. Y como yo aprendí ya, o el proceso de aprender transformaciones que sean útiles, esa concatenación va a tener sentido, porque está dentro de la estructura de la red. Y después yo puedo pasar tranquilamente, como siempre, por, mira, capa densa relu, capa densa relu, por una pérdida logística, etc. ¿Ya? Todo súper directo, entre comillas, súper fácil. ¿Ok? Y de hecho, sorry lo poco, lo anticlimático, pero así es. Uno mete una matriz después de la variable categórica y antes de que pase a la primera capa del MLP. ¿Ya? Y listo. Eso es y funciona maravilloso. ¿Ya? Y para mostrarles lo bien que funciona, les voy a hablar un ratito de este paper, ¿ya? Es un caso de estudio que se llama Entity Embeddings of Categorical Variables. Este es un paper que describe un sistema que ganó el tercer lugar en una competencia, ¿ya? Una competencia que ha sido tradicionalmente dominada por árboles de decisión y esquemas de gradient boosting, que requieren modelamiento súper complejo, etcétera. Ya cada variable ser modelado bien. Estos tipos llegaron y ocuparon una arquitectura como de las que hemos conversado y sacaron el tercer lugar, con poco esfuerzo. ¿Ya? De hecho, adelantándome harto, eh, algo muy parecido a lo de este paper es lo que les voy a pedir en la tarea 1. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuál es la tarea que se? El objetivo es predecir las ventas o el logaritmo en realidad de las ventas diarias de una cadena de tiendas alemana de retail que se llama Rossmann. ¿Ya? Se tienen 2.5 años de datos para 1.115 tiendas. ¿Ya? Hay más de 1 millón de registros divididos en 90 para entrenamiento y 10% para test. ¿Ya? No se utilizó ningún tipo de, perdón, lo chueco, variar, no, ni un tipo de feature engineering, ¿ya? Nada de eso. Y compara el rendimiento con otros modelos como el XGBoost, el Random Forest, KNN, etc.
¿ya? Ellos, si bien el set de datos tiene más variables de las que se ponen acá, ¿ya? Ellos utilizaron esta variable, ¿ya? La tienda, cada tienda tiene un ID, el día de la semana, el día, mes, año, esquema calendario, si había o no promoción en ese día y el estado en Alemania donde está ubicada la tienda. ¿ya? Y ahí se muestra la cantidad de valores y la dimensión que se definió para el embedding. ¿ya? Como hay 1115 tiendas, cada uno con ID distinto, se ocupó embedding de 10 dimensiones, para el día de la semana se ocupó de 6 y así sucesivamente. ¿Okay? Y ellos plantearon un modelo sumamente simple, algo por el estilo. Ya aquí me faltó, digamos, ya las continuas, porque aquí tenían continuas o no. No, fíjense que ellos ocuparon puras variables del tipo categórica. Entonces, para el tipo 1 le metieron una capa embedding y lo metieron ahí, el tipo 2 y hasta el tipo, ¿cuántas variables? Perdón, me adelanto un poquitito. ¿Cuántas variables tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Entonces ellos tienen, perdón, denme un segundito. Ahí está. Entonces aquí tenemos 3, llegó hasta el One Hot Encoding de EFG. Ya esa es la séptima letra, creo. Si no, me retan después. ¿ya? Y agarran esto y lo pasan por el EE de la capa G, y lo ponen acá. Y de ahí para arriba, así tal cual. ¿ya? O sea, netamente agregaron una capa de embedding. Ahora, ¿dónde está la diferencia con un MLP tradicional acá? Porque alguien podría decir, pero son todas las variables del mismo tipo, no tenemos que hacer ningún cambio. Si tenemos que hacerlo, porque cada una de estos tipos de variables tiene distinta escala, etc. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta es una matriz que es independiente de esta e independiente de esta, y así para la derecha. ¿ya? En un MLP, las neuronas que estén acá van a multiplicar a esto y a esto también. ¿ya? Y no es lo que queremos. Entonces, lo que hacemos con las matrices de embedding es que al inicio, cada tipo de variable tiene su camino independiente en la red. Y una vez que ya está aprendida la transformación, se unen, ¿ya? ¿Qué ocurre acá? Y ahí ya tienen un camino común. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunos parámetros para los otros modelos con que se compararon. El XGBoost tiene profundidad 10 de máximo, el Random Forest tiene 200 estimadores, el KNN ocuparon K igual 10, etc. ¿ya? Serie de cosas que es necesario especificar. Ellos ocuparon como función de pérdida el MAPE, ¿ya? Que mide el error porcentual que se tiene. Es en el fondo las ventas originales menos las ventas predecidas, ¿ya? Dividido por las ventas totales y eso se le saca el valor absoluto. ¿ya? Entonces no me está diciendo porcentualmente cuánto me equivoqué. Esta es una métrica que si bien para nosotros es muy útil como humano, tiende a ser medio inestable porque de repente uno puede equivocarse en una unidad y esa una unidad es mucho en un valor pequeño de venta y muy poco en un valor grande de venta. ¿ya? Entonces es media inestable. No se entrenó con el MAPE esto, ¿ya? Sino que se están reportando los resultados con el MAPE. ¿ya? ¿Con qué se entrenó? A ver si está acá en el diagrama. Está acá, en la capa de acá de pérdida. ¿ya? Uno ocupa el MEC, el Mean Squared Error. ¿ya? En el ejemplo de código que está disponible en el sitio del curso, ¿ya? Ustedes pueden ver que ahí se ocupa una capa que es un ejemplo muy parecido a esto, no lo mismo, pero muy parecido, de error cuadrático medio, ¿ya? Porque estamos haciendo una regresión, ¿ok? Entonces, bueno, acá podemos ver algunos resultados, ¿ya? Ellos, por un lado, déjenme verificar, ya, ellos ocuparon dos esquemas distintos para los datos, ¿ya? En uno agarraron 200.000 datos al azar de este set de datos, ¿ya? Y ocuparon, a ver, déjenme verificar bien. Ya, entonces ocuparon un shuffle de datos, ya no los datos secuencialmente el 90% para entrenamiento, sino que agarraron solo 200.000. ¿Ya? Y eso es acá a la izquierda. Y en el de la derecha, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, mira, nosotros vamos a agarrar el 90% como datos secuencialmente, ya me refiero secuencialmente que están las fechas van creciendo, ¿ya? Y el último 10% para test, ¿ya? ¿Por qué tiene sentido hacer esta diferenciación? Porque
como hay fecha acá, si yo aprendo a predecir algo que está en el futuro, como que eso me entrega información del pasado y tiende a no ser tan justo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vemos? Que en ese caso, cuando yo estoy haciendo un poquitito de trampa, ¿ya? El resultado de la red neuronal, ¿ya? ¿Ya? Sigue siendo de todas maneras mejor que el de los otros mecanismos, ¿ya? Pero cuando yo alimento los otros algoritmos, KNN, el Random Forest y Gradient Boosted Trees, con los embeddings que yo aprendí para la red neuronal, vemos que los resultados son más o menos similares para todos. ¿Ya? Aquí hice algo como transfer learning, que vamos a ver un poquitito más adelante. Pero cuando yo ocupo los datos as is, ¿ya? O sea, están los datos, ¿ya? Yo ocupo el primer 90% de los datos para entrenamiento y el último 10% para test, ¿ya? Es como decir, mira, ocupo los primeros 6 días de la semana para entrenamiento, para predecir el domingo, ¿ya? O las 3 primeras semanas del mes para predecir la cuarta, que eso sí tiene sentido, yo no voy a agarrar de cualquier día. Cuando hacemos eso, vemos que efectivamente el rendimiento se separa bastante de la red neuronal con respecto a los otros. Entonces, efectivamente, esto anda bastante bien. Ahora, ¿qué cosas choras tenemos? Y acá son unos poquitos slides y vamos a terminar. Hay resultados muy choros. Por ejemplo, cuando estos tipos agarraron la variable del estado en Alemania donde se ubicaba la tienda, la pasaron por la matriz de embedding, obtuvieron el vector, que si no me equivoco tenía 10 dimensiones, y eso lo proyectaron a un espacio bidimensional, ya ocuparon PCA o TSNI, cosas que hemos conversado, ¿ya? Y ellos vieron qué estados en este nuevo espacio vectorial estaban más cerca, se daban cuenta que coincidía bastante con la geografía alemana, ¿ya? Salvo Berlín, que Berlín debiese haber estado por acá, ¿ya? Fíjense, este sector verde por acá que de Schleswig-Holstein, Bremen, etcétera, están las mismas ciudades, ¿ya? Sachsen, Thüringen, o que se dice Thüringen en alemán, y Sachsen-Anhalt están acá, ¿ya? Están juntas. Y acá que está Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, etcétera, ¿ya? Están todos juntos por acá, ¿ya? Nadie le dijo el modelo no tenía idea de geografía, nada, ¿ya? Pero resulta que aprendió a dejar cerca en este espacio vectorial a las variables que resulta que geográficamente estaban cerca. ¿Por qué? Porque los compradores de distintos estados tienen comportamientos distintos, hay ventas distintas, hay feriados distintos, ¿ya? Entonces esto es increíble, este es un resultado súper chulo, ¿ya? Esto es otro gráfico que es la distancia, ¿ya? En el espacio de embedding entre tiendas versus la distancia física entre las tiendas en la vida real. Y se ve que es bastante, sigue bastante bien y igual X, ¿ya? O sea, efectivamente, las tiendas que están más cerca en el espacio vectorial, este de embedding, están más cerca o aproximadamente más cerca geográficamente, ¿ya? Y acá lo que le había mencionado hace un rato, con respecto a los días, semana y los meses, ¿ya? Uno cuando ve, lo plotea esto de nuevo en 2 dimensiones, ve este gráfico, uno dice, ah, mira, están todos distribuidos por cualquier lado, pero resulta que hay un camino de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, donde vemos que claramente el lunes está más cerca del martes que el lunes del domingo. ¿Ya? Y resulta que, mira, el martes y el miércoles están más o menos cerca, porque puede ser que el comportamiento sea muy similar de martes y miércoles. Entonces, esto aprendió que quizás no es tan importante diferenciar entre lunes, martes, miércoles, pero sí es importante de miércoles a jueves, porque ahí, oye, mira, esto, perdón, bueno, quizás el lunes tampoco, pero de miércoles a viernes sí, el jueves sí se parece al viernes. ¿Ya? O está más relacionado. Y lo mismo para los meses, ¿ya? Esto es súper choro lo que sea, ¿ya? Y bueno, para ir terminando, esto ya se los había adelantado, el punto 2, que es la distribución y correlación de los datos. Esto son problemas transversales a todas las áreas de Deep Learning y por eso lo vamos a ir cubriendo en otras unidades del curso, datos visuales, series de tiempo, porque los métodos que se han presentado para mejorar ese problema se hicieron en ese contexto, ¿ya? Ahora, lo interesante es que termina sirviendo para todo lo que es para atrás, pues, o sea, lo que se propuso en reconocimiento visual, igual sirve para datos tabulados, ¿ya? Y como breve muestra, les dejo acá estos 2 papers, que es TabNet y el Neural Oblivious Decision Ensemble of Deep Learning on Tabular Data, ¿ya? En que tratan de adaptar de cierta manera las gracias de los árboles de decisión o de los gradient boosting trees, etcétera,
¿ya? O los random forest a la estructura de redes neuronales. ¿Ya? Entonces son bien choros, vale la pena que le peguen una mirada para ver cómo se adapta, pero muchas de estas cosas las vamos a ir viendo más adelante. ¿Ok? Bueno, con eso terminamos esta clase de redes neuronales y datos tabulados. Lo que va a venir a continuación es la parte de datos visuales. Los dejo invitados a revisar el código que está en el sitio del curso, donde está explicado claramente cada una de las partes, cómo ocupamos PyTorch, etc. Eso, ya nos vemos entonces en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao, chao.